Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Cine Debate organizado por el Programa Universitario de Bioética. Sabemos que el cine tiene un importante papel en la reflexión bioética y por ello hemos seleccionado películas con temas de que sean de interés. Y bueno, en una fecha muy especial, en este marco de las actividades culturales en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy nos sumamos al reconocimiento de mujeres valientes ante la adversidad, por lo que vamos a platicar sobre esta película argentina, El cuaderno de Tommy, que a la vez nos va a permitir abordar el tema de la voluntad anticipada. Y bueno, este espléndido drama sobre una enfermedad terminal está basado en un libro autobiográfico de María Vázquez titulada El cuaderno de Nippur. Y bueno, ¿en qué consiste esta película? A Marie le diagnostican un cáncer de ovarios terminal, por lo que decide escribir un cuaderno para que su hijo de 3 años lo lea cuando ella haya partido, como una especie de testamento vital. Además, como vía de escape, va a utilizar las redes sociales para narrar la terrible evolución de su enfermedad con cierto sarcasmo que la caracteriza. Y así logra esta mirada autocompasiva de la muerte que destaca la importancia de disfrutar de los pequeños momentos gratificantes de la vida. Y bueno, estoy contenta de que en esta ocasión, en esta tarde, nos acompaña una compañera del Programa Universitario de Bioética. Ella es la doctora Alicia Ordóñez Vázquez, quien está abordando este tema justamente en su investigación postdoctoral. Y bueno, para que la conozcan más, les cuento que la doctora Alicia es doctora y maestra en Ciencias de la Salud en el campo de estudios principal Salud Mental Pública por el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Su área de interés en bioética la ha desarrollado en la investigación social y de la salud. Ha incursionado en la docencia en el nivel medio básico, medio superior y superior. Ha publicado varios artículos relacionados con cuestiones bioéticas. Además, ha participado como ponente y asistente en congresos bioéticos y científicos. Y, pues, como les comentaba, actualmente realiza esta estancia de investigación postdoctoral sobre los dilemas al final de la vida. Y me da mucho gusto recibirte en estas actividades de difusión cultural. Buenas tardes, querida Alicia. Bienvenida y muchas gracias por tu amable participación. Muchas gracias a la doctora Elizabeth por la invitación para poder comentar acerca de esta película que, bueno, pues, nos proporciona como mucha visión acerca de la enfermedad terminal, ¿no? Y que a mí me gustaría, pues, ir abordando poco a poco, pues, algunos detalles de la película, ¿no? Que son interesantes y también, pues, relacionarlos con un poquito de reflexión, ¿no? Acerca de cómo se ha pensado en la muerte de algunos filósofos y, bueno, algunos detallitos, ¿no? Que me hicieron como reflexionar acerca de la muerte. Sí, me parece una reflexión muy necesaria en estos momentos post pandemia y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el que pues como mujeres tenemos que tomar decisiones siempre tan importantes, pero que no solo involucran a las propias mujeres, ¿no? También a los hombres, a las familias, a la sociedad, ¿no? A un núcleo social. Y bueno, antes de darte la palabra, Alicia, quiero invitar a nuestras amigas y amigos a realizar sus preguntas en el chat para que conforme ella nos vaya informando o brindando ciertos datos relevantes, ustedes puedan plasmar sus dudas y traerlas al debate en la segunda parte de esta sesión. Ahora sí, adelante Alicia, tienes la palabra, gracias. Ok, gracias. Bueno, como les comenté, hay algunos elementos que me gustaría como ir tocando, ¿no? De la película. Yo creo que realizas una sinopsis muy precisa y completa, ¿no? Acerca de esta historia real, ¿no? O sea, lo rescatable también de esta película es que está basada en una historia real, que es de María Vázquez, esta mujer, ¿no? Con este cáncer de ovario tan agresivo que entonces después de la operación, pues ya los médicos lo que les recomiendan son los cuidados paliativos. Entonces, también como que esto que ella pues va experimentando y lo va pues publicando, ¿no? En sus redes sociales, también tiene, bueno, un impacto,
¿no? Dentro de la sociedad argentina y la hacen pues relevante, ¿no? Por eso tiene después varios problemas para poder, una vez que ya toma la decisión de la sedación terminal, pues que el hospital como que se niegue. Entonces, también quiero tocar algunos aspectos sobre eso, ¿no? Pero bueno, primero me gustaría iniciar con lo que sería ver la planeación de la muerte, ¿no? Si nosotros vemos a lo largo de la película, ella acepta la muerte desde que, bueno, pues ya se da cuenta que ya no va a haber una curación, de que pues su enfermedad ya ha avanzado mucho. Y entonces esta planeación de la muerte pues va a ser muy importante y se ve que ella empieza entonces a platicar con sus amistades acerca de lo que quiere que incluso que se haga con sus cosas, del cuidado de su hijo y precisamente hace este libro también con este tipo de planeación, ¿no? De decir, yo quiero dejarle algo a mi hijo para que me recuerde, ¿no? Para que tenga una imagen de la mamá que fui, ¿no? Porque pues ahí en ese libro pues les relata todas sus experiencias, ¿no? De la niñez, de lo que debe hacer él, lo que no debe hacer y bueno. Entonces, esa planeación va a ser muy importante, aparte de que habla muchísimo de la muerte con su esposo, que él va a ir gestionando, ¿no? Todos estos trámites para esta sedación terminal, una vez que ella ya se encuentre pues en un estado ya muy avanzado de la enfermedad, porque pues, ya no quiere sufrir. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que me llama la atención de esta planeación y aceptación de la muerte, ¿no? Un segundo aspecto que también es muy relevante y está dentro de todo el desarrollo de la película es el cuidador primario, que es su esposo, ¿no? Los cuidadores primarios, pues va a ser muy importante también su participación dentro del proceso de enfermedad terminal, porque ellos van a ser los que llevan toda la carga, incluso pues también ellos llegan a enfermarse, llegan a tener duelos pues muy patológicos incluso, ¿no? Por todo lo que viven a lo largo del proceso de enfermedad y aquí pues se refleja claramente, ¿no? Por ejemplo, un día van unos amigos a visitarlos y se dan cuenta que él pues no ha dormido bien, no ha comido, se la pasa pues atendiendo entre el niño, entre las cosas del hospital. Y entonces pues sí es como muy representativo de lo que sucede con las personas que se hacen cargo, ¿no? Sus cuidadores primarios. Y que es algo también muy importante ver que cómo los varones ahora ya también van teniendo esa responsabilidad del cuidado, ¿no? Porque anteriormente los cuidadores, bueno, las cuidadoras eran las mujeres y eso porque estaba como muy ligado a lo cultural. La mujer tiene ese papel, ¿no? En la sociedad de cuidadora. Entonces era la hermana, la mamá, y no, ahora ya se ha visto muchos casos que es el varón, la pareja, quien se hace cargo de cuidar pues hasta el final a sus esposas, ¿no? A sus parejas. Entonces eso también es algo muy relevante. Otra cuestión también dentro de la película y que me llamó mucho la atención y que bueno, eso lo reflexioné un poco acerca de esta fenomenología interpretativa de Heidegger, que bueno, eso lo ligo mucho con lo que hice en mi tesis de doctorado, y que es como las personas se van a dar cuenta del mundo en el cual viven, ¿no? Se me hizo muy relevante esto porque hay una escena en donde ella se asoma por la ventana y le pregunta a la enfermera, ¿no? Que qué estaban haciendo. Hay una construcción, creo, y la enfermera le dice, bueno, es que están realizando, van a hacer un centro comercial o algo así. Entonces ella empieza a pensar, ¿no? Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, ella dice, el mundo sigue, lo hace cada vez más rápido. O sea, cuando uno no se encuentra en esa situación, pues uno nunca reflexiona acerca de esas cosas, ¿no? Del tiempo, de las cosas, de cómo están sucediendo, ¿no? Y otra cosa también que ella expresa es que es difícil entender que el mundo sigue más allá de uno, pero hay que aceptarlo, o ni siquiera somos poco relevantes para el universo, que le importa un carajo si lo aceptamos o no. Entonces, bueno, como les digo, esta fenomenología interpretativa de Heidegger lo que nos dice, por ejemplo, es que él utiliza el término de mundo de vida.
este mundo de vida para entonces expresar la idea de que toda nuestra realidad va a estar invariablemente influida por el mundo en el cual vivimos, ¿no? Entonces, para él hay dos modos en el cual las personas se pueden involucrar en el mundo. Hay un modo en el cual las personas se encuentran sumergidas o involucradas en todas sus actividades cotidianas. Entonces ellos no tienen conciencia de su existencia, o sea, van haciendo todas sus actividades, van al día, no perciben nada, ¿no? Y entonces el otro modo es cuando las personas son conscientes de su existencia. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente que cuando sucede algo que desestabiliza el mundo de las personas, en este caso una enfermedad terminal, es cuando entonces empiezan las personas a reflexionar y a tratar de darle un sentido a lo que está sucediendo en su mundo, ¿no? Y entonces se me hizo muy interesante, pues esta parte de Heidegger, del cual dice que, pues sí, el ser en el mundo, estar en el mundo, pues va precisamente a relacionarse mucho con lo que, cómo las personas van a entonces a estar, pues van a darse cuenta o interpretar las cosas, ¿no? Que suceden a su alrededor. Entonces, bueno, por eso se me hizo como importante, ¿no? Ver que dentro de esta desestabilización del mundo, a partir de la enfermedad terminal, pues nos damos cuenta y reflexionamos acerca de muchas cosas que anteriormente pues no lo hacían, ¿no? Y bueno, también otra cosa es esta aceptación de la muerte, ¿no? Como les había comentado, aceptar la muerte pues va a ser muy difícil, pero todo depende de cómo se vayan dando el proceso, del apoyo que tenga el enfermo, incluso pues sí, yo creo que el apoyo de la familia va a ser fundamental para poder aceptar, ¿no? La muerte. Entonces llega un momento también donde ella dice que la muerte es parte de la vida. De esta forma, entonces, pues sí está, pues aceptando, ¿no? Dice, bueno, pues sí, ya llegó mi momento, me tengo que ir, pero tengo que dejar todo arreglado, ¿no? Y también me surgió entonces reflexionar acerca de lo que dice Cicerón, ¿no? Que dice que la filosofía es la reflexión sobre la muerte, ¿no? Y que esta reflexión pretende entonces enseñar a morir para aprender a vivir, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se puede pues lo que se puede entender es que si nosotros sí, aprendemos a morir, si nosotros hablamos de la muerte, si nosotros estamos más conscientes de que pues va a llegar un día en el cual ya no vamos a estar en este mundo, pues está como más ligado con lo que sería pues la dignidad de los hombres, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener una muerte digna, pues tenemos que ser como muy reflexivos acerca de lo que pueda suceder más adelante. De ahí la importancia de las voluntades anticipadas, ¿no? En este documento poder expresar qué es lo que decíamos, si ser sometidos o no a ciertos tratamientos, procedimientos médicos, que lo único que harían sería pues prolongar nuestra agonía, ¿no? Nuestro sufrimiento. Entonces, es muy importante prever qué es lo que queremos al final de la vida, ¿no? Y entonces, ahorita, bueno, más adelante les voy a comentar más, pero ya muy centrado en lo que sería ya en el país, ¿no? De qué son las voluntades anticipadas y cómo las pueden llevar a cabo. Y bueno, otros momentos ya que se van dando es respecto a la sedación terminal. El médico, yo supongo que era el médico oncólogo, entonces ya habla con el esposo de María para indicarle que sí, que efectivamente se puede llevar a cabo la sedación terminal. Y bueno, después surgieron una serie de conflictos, pero bueno, antes de llegar a eso, a mí me gustaría como hacer esta distinción que sería entre la sedación terminal y la sedación paliativa. Aunque, por ejemplo, bueno, yo creo que igual que en Argentina, en nuestro país no hay una diferencia, no se hace una diferencia entre lo que es la sedación terminal y la paliativa. Anteriormente, bueno, en algunos artículos ya de años atrás, principalmente de algunos autores españoles, ahí se hace una diferencia entre lo que es la sedación terminal y la paliativa, ¿no? Que al fin de cuentas llevan a lo mismo, que es pues disminuir la conciencia para que pues no haya sufrimiento, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la sedación terminal lo que hacían referencia es a esta administración de los fármacos para disminuir la conciencia, pero de una manera profunda e irreversible.
¿no? Entonces, como que eso es lo que podría ser la diferencia entre la sedación terminal y la paliativa. En la paliativa es como esta administración también de los fármacos para reducir la conciencia y evitar así el sufrimiento intolerable y refractario. Los síntomas refractarios son aquellos que no se pueden ya controlar con algún tratamiento. Entonces, por eso se realiza la sedación, ¿no? Entonces, bueno, nada, bueno, quería señalar eso, ¿no? Que estos dos términos, tanto la sedación terminal como la paliativa, en nuestro país no hay una distinción. Por ejemplo, en la guía integral de los cuidados paliativos del año 2018 que revisé, pues ahí lo toman de manera indiferente. Entonces, se puede hablar de sedación más bien paliativa, ¿no? Para pues no caer como en términos de que a lo mejor la sedación terminal podría estar ligada más a la eutanasia, que es algo que también se encuentra dentro de la película, ¿no? Entonces, y bueno, también en nuestro país, en la Ley General de Salud, ¿no? En el artículo 166 bis 16, ahí se indica que, pues sí, efectivamente, una vez que el médico ha determinado que el paciente ya se encuentra en una fase terminal, entonces se le pueden administrar los fármacos paliativos. Entonces, sí tenemos también en el país, pues derecho a eso, a que se nos dé una sedación, ¿no? Una sedación cuando ya el dolor y el sufrimiento es insoportable. Bueno, entonces, regresando un poco al contexto de la película, también, pues ya el médico incluso habla con María para decirle que efectivamente ya se le puede administrar bueno, que se espere, ¿no? Porque ella también está como muy desesperada y le dice que cuándo, ¿no? Y él así como, pues tranquila, sí se te va a dar porque pues ninguno de los pacientes se va antes de tiempo, ¿no? Es lo que le comenta. Pero, bueno, cuando tiene que hacer los trámites también se ve pues todo pues estrés, ¿no? Que sufre su esposo por ir a realizar esta certificación autorizada ante el notario, el que incluso ya hacen la despedida, ¿no? Van varios amigos, se van despidiendo, o sea, ya llevan a su hijo, está el niño con ella un rato, y ya están así como todos a la expectativa de que van a realizar la sedación terminal y llegan y siempre no, ¿no? Porque, bueno, al parecer el director, me parece que el director del hospital dijo no se puede realizar porque van a confundir esta sedación terminal con la eutanasia, van a decir que es una eutanasia disfrazada. Entonces va a ser muy importante distinguir, ¿no? ¿Qué es la sedación terminal de la eutanasia? Entonces, efectivamente hay una línea muy delgada, ¿no? Que divide la sedación paliativa de la eutanasia. Incluso muchos médicos anteriormente decían que pues, la sedación terminal era una eutanasia, también una forma de eutanasia, ¿no? Pero, bueno, la sedación terminal, pues se va a diferenciar mucho de la eutanasia, tanto en lo que es la intención, eh, también en el proceso y el resultado, ¿no? Entonces, en cuanto a la intención, bueno, lo que se pretende con la sedación terminal es pues, mantener al paciente sin sufrimiento, disminuyendo su conciencia, ¿no? Y en la eutanasia, el objetivo pues va a ser pues, proporciona también sus medicamentos, pero que la muerte se realice de manera, pues, en un corto tiempo, ¿no? Mientras que la sedación paliativa se va a realizar a lo mejor en horas o a lo mejor hasta en días en algunos pacientes, pues en la eutanasia se supone que es en muy pocos minutos, ¿no? Que se lleva a cabo. En cuanto al proceso, pues también en la sedación terminal se van a ir proporcionando estos fármacos de manera que se va regulando de acuerdo a la respuesta del paciente. Y en la sedación, no, pues se van a utilizar una serie de fármacos en dosis altas para pues, producir la muerte, ¿no? Y el resultado, pues también está muy ligado en que la sedación terminal va a ser pues aliviar, liberar del sufrimiento al paciente con la disminución de la conciencia, y bueno, en la eutanasia sería básicamente pues la muerte, ¿no? También para liberar del sufrimiento. Y bueno, una vez haciendo esta distinción, porque bueno, ahí aparece esto de que el médico sí, el hospital incluso tiene miedo, ¿no? De una demanda, porque dicen, pueden decir que es eutanasia, además como ella era una figura muy conocida
pues por todas las redes sociales y por lo que escribía, pues tenían mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo el hospital. Pero entonces el médico le sugiere, entonces llévatela a tu casa y ahí administrale la sedación, o sea, como si fuera algo tan fácil. Entonces ellos están también como muy preocupados porque si realizan esto en casa, pues a lo mejor a su esposo lo pueden llevar a la cárcel porque pues dicen que a lo mejor le administró los medicamentos como una manera de eutanasia y entonces se muere la mamá y él va a la cárcel y se queda el niño solo. Entonces era con mucha la preocupación. Entonces su esposo busca alternativa, ¿no? Va con un amigo que le dice, bueno, pues solicita una vía venosa central, creo que le dice, y ahí la administras, ¿no? Medicamentos, creo que le dice cloruro de potasio, ¿no? Y entonces, pues se le hacía como muy fácil, va con la algóloga, me parece que era la algóloga, la doctora que aparece ahí, la que trata el dolor, y no, o sea, se muestra en una actitud de no te voy a ayudar, casi casi pues está en contra de la sedación, ¿no? Entonces le dice frases como la vida es sagrada, aún en las condiciones de una enfermedad terminal, puedo matar el dolor, no a las personas, por eso estudié medicina, ¿no? Entonces, estaba en una posición como muy renuente a ayudar. Ella no quería ni siquiera que le administraran estos medicamentos, pero bueno, pues ahí está esta objeción de conciencia. Si bien tiene el derecho pues no participar en ese tipo de actos en donde se violenten sus convicciones que tenga, ¿no? Éticas o sus creencias religiosas, pues sí tendría que derivar a otro especialista, ¿no? Para que pues pudieran administrarle los medicamentos. Entonces, bueno, es como una situación que, pues sí, se puede vivir no solamente en Argentina, sino yo creo que también aquí en el país, ¿no? En donde pues muchas personas mueren con dolor, con sufrimiento, no hay medicamento, los cuidados paliativos no están pues están distribuidos en toda la República. Entonces, bueno, pues sí es una situación como muy triste, ¿no? En cómo mueren los enfermos en casa. Y bueno, pues a pesar del miedo que tenía el hospital, pues ya fallece, sí le administran la sedación terminal, me parece que el 21 de octubre del 2015. Y bueno, pues sí queda como pues todo esta influencia, ¿no? De su caso para entonces realizar la película y mostrar pues todo este proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como la parte de la película que, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Todos estos aspectos que podemos ir analizando y viendo sobre la enfermedad terminal, sobre las voluntades anticipadas, el cuidador primario, o sea, la participación de los médicos, de cuestiones legales. Yo creo que es muy completo todo lo que aparece para pues, poderlo analizar, ¿no? Entonces, como les había comentado, ahora me gustaría nada más, pues para ya concluir mi participación, pues presentar qué es lo que sucede en el país respecto a las voluntades anticipadas, porque luego hay como muchas dudas, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, bueno, en la Ciudad de México se promulgó, ¿no? Esta ley de voluntad anticipada el 4 de diciembre del 2007 y ya entra en vigor el 7 de enero del 2008, ¿no? Ya se publica, me parece que es en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en aquel entonces era el Distrito Federal. Y ya el 27 de julio de 2012 se hacen algunas reformas a esta ley, ¿no? Que van cambiando algunos artículos y alguna información. Bueno, algo que destaca es que se reduce el número de artículos, bueno, pasa de 47 a 30, y también, por ejemplo, hay algunos términos que también desaparecen, por ejemplo, el término de lo que sería la ortotanasia, no sé, pero lo desaparecen. Y también, por ejemplo, la participación de que soliciten el documento de voluntad, lo suscriban, el documento de voluntad anticipada a los familiares del enfermo, ¿no? Entre otras cuestiones que reformaron. Y bueno, como ya mencioné, el principal objetivo pues, es que las personas con capacidad, ¿no? Puedan decidir si desean ser sometidos o no a estos tratamientos o procedimientos médicos, ¿no? Que solamente lo que van a producir es prolongar su agonía, ¿no? Y que sobre todo pues está el respeto a la dignidad de la persona, que es lo que, en lo que se basa principalmente esta ley de voluntad anticipada.
Bueno, en cuanto a los requisitos para poder tramitarla, pues están, por ejemplo, pues dos vías, ¿no? Por una parte está este documento de voluntad anticipada, que es el que se va a realizar ante el notario público, ¿no? Y que tiene un costo y que va a ser muy importante pues este documento se va a utilizar, pero hasta el momento en el cual ya haya el diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Si no, no se puede utilizar. Entonces, bueno, los requisitos es ser mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales, acudir ante un notario público, elegir un representante y un representante sustituto. Siempre tienen que haber dos, por si uno a lo mejor no quiere participar o no está, no sé, debe de haber otro. También va a haber dos testigos y presentar la identificación, ¿no? de cada uno de los que intervienen y cubrir el costo. Pero también está el formato de voluntad anticipada, que este formato lo van a proporcionar las instituciones de salud pública. Y puede ser entonces también dos formas del formato, ¿no? Puede ser del paciente, en donde en caso de que pues está el paciente cuenta con esa capacidad para tomar sus decisiones y entonces puede realizarlo, ¿no? Y también está del suscriptor y representante del enfermo en etapa terminal, ¿no? Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo esto? Pues principalmente cuando la enfermedad terminal se encuentra muy avanzada, entonces cuando el paciente no, pues ya está en agonía, entonces ya no puede dar su decisión, cuáles son sus decisiones. La capacidad cognitiva de la persona se encuentra comprometida, por ejemplo, en caso de demencia avanzada, síndrome de Down, que sea menor de edad y, bueno, el suscriptor tiene que ser, pues, principalmente un familiar, ¿no? Entonces, es como para la Ciudad de México solamente, estos requisitos. Y bueno, también en cuanto a cuántas solicitudes se han realizado, bueno, desde el 2007, desde el 2008, perdón, que entró en vigor hasta el 2017, se han suscrito 9.532 documentos, ¿no? De voluntad anticipada. Y se ha visto que ha ido ahora, primero hubo un incremento y después disminuyó, ¿no? Por ejemplo, si podemos ver, del 2008 a 2014 sí hubo un aumento, pero del 2014 al 2017, bueno, ya fueron disminuyendo. Pero también es importante ver que pues no hace falta mucha difusión para que las personas puedan pues poder recurrir, ¿no? Para estos documentos. Los hospitales donde pueden encontrar servicios de voluntad anticipada, bueno, también me pareció interesante que lo pudieran ver, que es en Álvaro Obregón, en la delegación, o la alcaldía, perdón, ahora, Gustavo Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Milpalta, ¿no? Que esos son en donde podrían encontrar documento para, una vez que ya les hayan proporcionado un diagnóstico de enfermedad, bueno, de enfermedad crónica o ya avanzada. Los estados en los que está vigente esta ley de voluntad anticipada, recordemos que cada una de estas entidades tiene pues, su ley de voluntad anticipada, no está a nivel federal, sino cada una tiene sus especificaciones, aunque pues la Ciudad de México fue la pionera, ¿no? Entonces ahora ya siendo como una actualización, ya está en 17 estados, ¿no? Estos que se indican. Y bueno, ya por último está como este tríptico que encontré en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que se me hizo muy interesante, en donde explican detalladamente, ¿no? Que es un derecho que tienen las personas poder recurrir a este documento, además de también qué es la voluntad anticipada, ¿no? Para que las personas no lo confundan con la eutanasia, porque a lo mejor muchas personas consideran, ay, no, pues si lo tramito, a lo mejor tiene algunos aspectos de eutanasia, ¿no? Aquí se especifica que no, que es muy diferente, solamente pues este documento para poder recibir los cuidados paliativos o incluso hasta o rechazarlos, ¿no? Si ya no se quiere la persona someter a más tratamientos. Y bueno, pues que la eutanasia básicamente es terminar con la vida, ¿no? Los beneficios que tienen esta voluntad anticipada y cómo solicitar este derecho, ¿no? Que ya les comenté que si se les diagnostica una enfermedad crónica o terminal, entonces ya pueden solicitarla en cualquier institución pública de la Ciudad de México. Y el formato se va a firmar entonces en estas instituciones
Y la población en general, aquella que quiera realizar sus voluntades anticipadas, pues puede hacerlo, pero ante notario público y que va a tener un costo, ¿no? Y bueno, básicamente sería esa, pues como mi reflexión y como para centrar un poco lo que serían estas voluntades anticipadas en el país. Qué padre, Alicia. Muchísimas gracias. Muy interesante toda la información que nos proporcionas porque, bueno, seguramente hay gente en la audiencia que no se había enterado de que había estos formatos, que los podía solicitar si, como paciente o como familiar. Muy interesante saber en qué estado se puede apelar, en qué delegaciones. Entonces, bueno, esta última reflexión es muy, muy bonita también. Y sí, en efecto, hay dudas y ahí está el debate interesante en el chat. Entonces, te voy a leer algunas de las preguntas que nos hacen. Cintia Melo dice, me parece súper fuerte que sea ilegal la eutanasia, que no dejen decidir a las personas cómo desean terminar su vida cuando ya no tienen calidad de vida. Y además pareciera que prefieren que vivan prácticamente sedadas antes de ayudarles. ¿Cuánto tiempo crees que tenga que pasar para que la eutanasia sea aceptada mundialmente? Y bueno, Montserrat Flores, en ese mismo tenor, pregunta, ¿la bioética toma postura frente a la forma en que María enfrenta anticipadamente la muerte o se mantiene como respaldo o apoyo en cualquiera de las decisiones? Y un último comentario de Cari, que también tiene que ver, dice que el doctor que atiende a la protagonista casi al inicio de la película dice que con la enfermedad se puede hacer mucho entre adormecer el dolor y llevar al paciente a su casa en un ambiente de amor, además de ser seguro. Para mí eso es parte de la bioética, no solo ver al paciente como enfermedad, eh, como una enfermedad a curar, sino un ser vivo que tiene tridimensionalidad en su vida, que su mente es importante, así como su espiritualidad y emociones. ¿Esta sería una manera correcta de ejemplificar la bioética en la clínica? A ver, Alicia, ¿qué Pues opinas? la bioética, esencialmente, pues sí, lo que, a lo que apela es a resolver precisamente estos dilemas bioéticos, ¿no? Al final de la vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo tiene que participar el médico? Y sobre todo es el respeto a las decisiones. O sea, la bioética no está ni a favor ni en contra de la eutanasia, ¿no? Sino más bien, eh, pues precisar qué es lo que las personas desean. O sea, por ejemplo, en el país podemos ver diversos sondeos, ¿no? De las personas que opinan acerca de la eutanasia y efectivamente, pues recientemente ha habido un aumento, ¿no? En cuanto al porcentaje de personas, ¿no? Conforme van avanzando los años, que están aceptando, pues, la eutanasia. Sin embargo, también algo muy importante y relevante que ahora se ha pues estudiado un poco es que cuando la persona ya está enferma, esta percepción o esta opinión acerca de la eutanasia cambia. Entonces, bueno, eso también influye mucho, ¿no? Influye también, pues, el médico, el papel del médico, que también pues, tiene este derecho a esta objeción de conciencia, ¿no? Su derecho a si quiere participar o no para poder administrar los fármacos, incluso hasta para la sedación terminal en este caso, ¿no? Entonces, la bioética pues sí estudia todo este aspecto, ¿no? En cuanto al enfermo, en cuanto también a lo legal, ¿no? ¿Qué es lo que es legal en el país? Y en cuanto al actuar del médico. Entonces, lo que trata es de encontrar de orientar más bien, ¿no? De orientar a las partes para llegar a ciertas soluciones que sean en bien del paciente principalmente. Y de ahí las voluntades anticipadas. Si tú ya tienes la capacidad de poder decidir una vez que ya te encuentras a lo mejor por un accidente o por una enfermedad terminal y ya no tienes esta capacidad de poder dar tus decisiones,
pues si tienes tus voluntades anticipadas, eso te respalda mucho y se evitarían tantos problemas, ¿no? Porque con estas voluntades, bueno, pues él expresa que desea que se sigan proporcionando todos esos tratamientos, ¿no? Pues se sigue. Y si no se desea, pues entonces ya se evita, ¿no? Entonces, algo también que sucedió ahora con lo de la epidemia, ¿no? Es que las personas llegaban y pues muchas personas no sabían si sí querían ser, bueno, si su familia quería ser intubado o no. Hay algunas que sí decían, no, pues él dijo que no, entonces pues ya ahí se evitaban muchas cosas. Pero, ¿qué sucede con los que no se sabía qué hacer, no? Entonces, sí va a ser muy importante, bueno, por parte de la bioética, pues el estudio de todo esto, pero como comento, siempre va a ser orientar y conciliar a todas las partes para llegar a respuestas que sean en favor y en bien del paciente. Sí, claro, me gusta mucho esto que explicas así, porque definitivamente la bioética se enfrenta a dilemas, ¿no? Que no pueden tener una única solución y por eso es tan importante que se pregunte para qué se hace algo y cómo. Y aquí entra el cómo, ¿no? La voluntad anticipada es una herramienta pues muy útil para poder dirimir este tipo de situaciones que son tan complicadas, ¿no? Y me llama la atención justo esto último que mencionas, porque en tus datos decía que las voluntades anticipadas disminuyeron después del 2014, algo así, ¿no? Así es. Y pues que tendría que haber subido con la época de la pandemia, porque, bueno, en ese momento de crisis nos dimos cuenta pues que todos teníamos finitud y que podía ser de un momento a otro y que esas son decisiones importantes a tomar y desde antes de que se presente una situación tan terrible, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta y agradezco que estés aquí abriendo este diálogo para que pues todas y todos los que nos escuchan lo comiencen a trabajar también para ellos dentro de sus familias, ¿no? Y que socialicen el tema, ¿no? Bien, Mariana Vázquez dice, ¿qué opina de la ética a la que apeló la doctora Molina? Más o menos ya ahí mencionabas algo, pero pregunta Mariana, ¿realmente representa una postura equilibrada entre el profesionalismo y la ética, considerando que el cáncer ya no tenía ninguna resolución posible? Y Odile Miau, también en este sentido, dice, ¿creen que si la doctora que se negó a ayudar al esposo estuviera en la misma posición, habría tomado la misma decisión? Que bueno, también es algo que medio contestaste, y quisiera leer un último comentario que tenía por aquí, que dice Abrila Aranda, dice, ¿qué importancia tiene la participación de los medios de comunicación en este tipo de dilemas bioéticos? Bueno, respecto a lo que dicen de la doctora, ¿no? De esta postura que tiene ante, pues, lo que sería pues sí, la muerte digna, ¿no? La sedación terminal. Pues es que, pues por eso existe la objeción de conciencia, ¿no? Se tiene que respetar mucho cuáles son estas convicciones éticas que tiene. Pues hay muchos médicos que comparten esas mismas ideas. Entonces, por eso se tiene que recurrir a otros médicos que estén como con esta apertura, ¿no? De que quieren ayudar, porque pues sí, los médicos tienen una formación y principalmente fíjate que, bueno, ahora que estoy haciendo mis entrevistas a médicos, lo que he encontrado es que los médicos, ellos les nombran de la escuela antigua o algo así, que son las generaciones muy, muy anteriores a ellos, en donde ellos sí tienen como Como una visión muy tradicional, ¿no? ellos sí definitivamente están muy en contra, ¿no? De lo que sería, pues, la eutanasia, y principalmente ellos están como más, como que tienen más miedo eh, a tener problemas legales, ¿no? Incluso sí, o sea, están como más centrados en eso, porque dicen: "No, pues si yo llego a acceder a realizar pues una sedación, ¿no? Donde no está prescrita y yo lo haga, después las personas se pueden arrepentir, los familiares, y a mí me va muy mal, ¿no?
tengo que tener incluso, pues, un abogado para que me pueda ayudar y evitar ir hasta la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho ahora ya una apertura de las nuevas generaciones, de qué tanto los médicos sí estarían de acuerdo, ¿no? Como te comento ahora, ya en estas, bueno, en estas entrevistas que he realizado, pues he visto que los médicos ya tienen como, pues a lo mejor sí están como un poquito más de acuerdo en llevar a cabo, que se legalice incluso la eutanasia y que, bueno, una vez que ya sea legal, ellos a veces como que lo piensan, dicen, bueno, si es legal, y si me lo solicita el paciente, pues sí, así, pero como no muy convencidos todavía, ¿no? Yo creo que todavía sí su formación está como muy ligada a salvar la vida, ¿no? De las personas, y hace falta mucho un entrenamiento en los médicos de cómo tratar al paciente terminal, porque también es lo que he encontrado, ¿no? Que ellos dicen es que no recibimos una formación en la cual pues nos digan cómo tenemos que tratar, ¿no? Ya y cómo intervenir, que bueno, pues son muy pocos los médicos y son los que más están en el área de oncología, ¿no? Que es donde los cuidados paliativos están más avanzados y en donde ellos ya pues pueden incluso pues tomar estas decisiones de la sedación y todo esto, ¿no? Pero pues sí, yo creo que ya estando ellos ya en el lugar de un paciente, pues lo que siempre dice es que lo que quieren morir es morir sin dolor ni sufrimiento. Entonces, si no quieren morir sin dolor ni sufrimiento, pues yo creo que sí estarían como un poco orientados, ¿no? A que pues sí, apoyar al enfermo. Pero bueno, eso depende mucho, como habíamos comentado, pues de estas convicciones éticas y sus creencias religiosas, que bueno, que también son como muy respetables, ¿no? Y ya no recuerdo lo que mencionaste del segundo comentario. La importancia de las redes sociales, como las Ah, usó ok, Mari ok. para desahogarse y expresar todas sus emociones y sus frustraciones, y a la vez siento un poco como para decirle a la gente, así también se puede morir, ¿no? De esta forma, aceptando, viviendo, digamos, la enfermedad y la muerte. No sé, tú eres la psicóloga. ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí hace falta mucho aquí la apertura, ¿no? A pesar de que sí festejamos lo que es el Día de Muertos y todas estas cuestiones, ya para poder hablar de la muerte, muy pocas personas lo toman en serio y lo quieren abordar, ¿no? Yo creo que más las personas que han tenido a lo mejor como pérdidas de personas que han tenido una enfermedad, pues crónica, terminal, yo creo que entra con más la reflexión o que ellos tienen una enfermedad, ¿no? Una enfermedad ya crónica muy avanzada, en donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y dicen, no, pues sí, o sea, si a mí me dices, si se legaliza la eutanasia y yo ya no soporto, pues sí, o sea, yo sí aceptaría, que me la aplicaran. Entonces yo creo que sí, hace falta como mucha apertura a estos temas, que pues sí se han dado, sí ha habido un poco, pero, por ejemplo, de las voluntades anticipadas, muy pocas, incluso los médicos, o sea, los profesionales de la salud no las conocen. Entonces, sí hace falta una mayor difusión de todo este tema de la muerte y pues sí, por todos los canales que se puedan, ¿no? Si son redes sociales o los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión. Yo creo que sí sería una buena estrategia para difundirlos y entonces concientizar a la gente de que es importante, ¿no? Sí, desde luego. Y como bien mencionabas, eh, este, este esta situación tan mediática pues tuvo influencia en el debate de la Argentina, ¿no? Y que también puede tener influencia en los cambios, en las modificaciones en otros países. Mira, dice Daniel Salcero, a mí me parece muy interesante que haya una apreciación y derechos sobre la vida en diversas leyes de los países, pero no de igual forma derechos sobre la muerte. Es como si uno fuera libre y dueño de su vida, pero no de su muerte, cuando van de la mano y me gustó mucho esta reflexión del compañero Daniel. Silvia Alejandra Grela incluso nos comparte. A mí me parecerían muchas cosas.
que a pesar de que ella ha estudiado bioética al final de la vida desde hace más de 2 años, cuando nos toca tan de cerca, a ella le tocó de cerca, dice, se te llena la vida de preguntas, pues tuvo que atravesar este tema hace exactamente un mes y el debate interior es muy fuerte, muy intenso, ¿no? Con respecto a la decisión, porque no se está preparado para llevar tanta carga emocional y a ella le parece que no es fácil, ¿no? Y por eso quiero retomar una pregunta de Miriam Gutiérrez. Bueno, ella también dice que escuchó el caso de una mujer con cáncer en el tubo digestivo. Los familiares no querían contarle porque no querían deprimirla para que no se fuera rápido. ¿Tú crees que es importante contarle a una persona de su estado de salud? ¿Y crees que las emociones afectan el estado de una persona con este tipo de casos? Porque, bueno, hay una parte incluso en la película en la que Marie dice, cuando te dicen, tenemos que hablar, ya sabes que vienen malas noticias, ¿no? Y que eso también es todo un dilema para el área de la medicina, para los profesionales de la salud, porque incluso comunicar ese tipo de noticias es bien difícil, ¿no? Entonces, difícil para ellos, difícil para la contraparte. O sea, ¿qué opinas? Sí, bueno, respecto a esto de hablar o no del estado de salud, del progreso del pronóstico al paciente, se le conoce como esta conspiración del silencio, ¿no? En donde no se le quiere decir al paciente, ¿no? La familia así como que no, hay que decirle porque pues, se va a poner peor y, pues, como dice, emocionalmente, se le baja el ánimo, las defensas y bueno. Yo creo que por eso bueno, yo creo que es otra vez lo mismo, ¿no? Hablar de la muerte. Es muy importante, o sea, si ya se tiene una enfermedad, ya sabemos que nos vamos a morir, pero también es muy importante el respeto a la decisión del paciente. Si el paciente dice, yo no quiero que me digan nada, pues se tiene que respetar, ¿no? Porque otra vez es, si la persona, las decisiones de la persona es lo que importa. Entonces, si una persona no quiere saberlo, se tiene que respetar. Y fíjate que eso a mí me hace recordar que en el Instituto Nacional de Cancerología, los médicos oncólogos no se tapan la boca. Aunque el familiar no quiera, ellos llegan y le dicen y se sientan. Ya no hay nada que hacer, te quedan 3, 4 meses de vida, te tienes que ir a tu casa. Entonces ellos y dicen, y es que hagan lo que hagan, quien denúncieme, demándenme, pero mi deber es comunicarle al paciente, ¿no? Cómo es su situación. Entonces, hay muchos médicos que dicen, no, yo les tengo que decir, ¿no? Y hay otros que pues sí, dicen, bueno, pues vamos a respetar la decisión. Entonces, yo creo que lo más importante es, pues si el paciente no lo quiere saber, pues respetar eso, ¿no? Pero no hacer esta conspiración del silencio, eh, pasando por alto las decisiones, porque a lo mejor si hay un paciente que sí lo quiere saber y toda la familia se calla, pues eso sí está mal, ¿no? Entonces, lo importante sí es, si el paciente quiere, entonces que se haga ese respeto a saber o no saber, pero es dependiendo del paciente. Y pues sí, para los médicos también es muy difícil, no tienen un entrenamiento para poder dar malas noticias, ni siquiera para lidiar con la muerte, ¿no? Yo creo que eso les produce también mucho malestar y es algo que pues sí, es muy importante también que ellos hablen de la muerte y de que tengan un soporte, yo creo, emocional en su salud mental, porque pues ellos conviven con la muerte de manera cotidiana. Entonces, yo creo que también el que ellos tengan contención sería muy importante dentro de los hospitales. Ah, mira, qué bien que comentas esto. Bueno, sí, es muy importante, eh, pues la cuestión humanística, ¿no? Aún en estas ciencias que son tan duras, que tratan de ser tan objetivas, pero que donde la subjetividad, las emociones, los sentimientos también influyen en la toma de decisiones, ¿no? Y que no debemos olvidarnos que también, por más objetivos que queramos ser, pues a veces influyen, ¿no? Y Grecia Cova pregunta, ¿consideras que fue una buena idea escribirle a su hijo
podría afectar al niño psicológicamente o de alguna otra manera. Y hay un comentario que se vincula, que es muy interesante de Dulce Zavala, dice que también la película también nos enseñó bastante del lado de las personas que se quedan. Tú señalabas el papel tan importante del esposo, ¿no? Que la apoyó y estuvo con ella hasta el final y buscó que no tuviera dolor, que estuviera cómoda, que sus familiares y amistades la visitaran. Pero dice Dulce, si bien vemos cómo avanza la enfermedad de ella, incluso podría decir que queda un poco en segundo plano, ya que vemos a su familia, cómo se relaciona con sus amigos, vemos las perspectivas de diferentes personas, incluso como parte del personal médico. Entonces la enfermedad queda eclipsada por todo lo que sucede alrededor de ella, cómo lo toman, muy desde la aceptación, tú mencionabas, ¿no? Cómo la vida sigue a pesar de lo que pasa, cómo lidian con ello. Y bueno, Andrea incluso dice algo que le pareció muy cool de la película, fue que su última fiesta tratara del Día de Muertos. La pasó muy bien, pero aceptando su final y le dejó como una lección bonita. Porque sí, ¿no? Nos falta pensar cómo queremos vivir, pero también cómo queremos morir. Adelante, Alicia. Sí, bueno, respecto a lo del libro, pues no considero, yo creo que es algo bonito, ¿no? No creo que le haga daño. Más bien, yo creo lo que sí le hizo, bueno, lo que sí va a afectar siempre a una persona, sea al niño o a un familiar o a alguien cercano, pues va a ser la muerte, ¿no? El saber que ya no va a estar presente. Entonces, eso va a depender muchísimo de cómo se lleva a cabo el duelo, ¿no? Hay duelos patológicos en los cuales las personas incluso siguen conservando la habitación del paciente tal y como la dejaron, su ropa, ¿no? Entonces esos son duelos patológicos, ¿no? El no dejar ir, fluir ya. Entonces depende mucho de cómo llevar el duelo. No hay como, no se puede decir, ay, bueno, en 1, 3 meses o 4, en un año vas a estar bien, pero pues yo creo que el tratamiento y el seguimiento que se le tiene que dar a la familia y más a un niño, pues sí va a ser importante, ¿no? Dentro de los cuidados paliativos, pues está eso, pero bueno, si en nuestro país apenas los cuidados paliativos se le pueden dar al paciente, pues yo creo que porque bueno, los cuidados paliativos es de manera integral, no solamente para el enfermo, sino también para los familiares, pero pues en el país todavía no estamos tan avanzados en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que el libro, más que pues perjudicarlo, pues sí le va a contribuir de una manera en la cual va a recordar, ¿no? A su mamá y el apoyo de la familia y el apoyo también, a lo mejor una terapia puede ayudar a mejorar más, ¿no? Ese aspecto. Em, Ahí, bueno, no sé, el otro comentario se me fue también. Sí, que incluso la enfermedad se eclipsó, pues con todo lo que vivía ella alrededor, que Ah, bueno, ok. fue parte de lo que yo discutiste ahorita, y que bueno, el festejo del Ujú, Día de Muertos, ¿no? Que también ya habías mencionado. Y solo un último comentario o pregunta de Raúl Bañuelos. Dice, ser médico, ya sea veterinario o humano, también implica darle a nuestro paciente una muerte digna, aunque no hayamos bueno, dice, aunque no hayamos tomado todos los recursos o debemos agotar todos los recursos primero con todo lo que implica para el paciente. Y bueno, este comentario me gustó porque pues por mi formación yo pienso que ocurre mucho, ¿no? Y que es distinto entre humanos y animales, porque sí, con humanos incluso se incurre en esta situación del encarnizamiento terapéutico. Bueno, también en ujú. algunos pacientes animales, pero en los animales es más común que no, ¿no? Que se diga, bueno, es la salida fácil, le vamos a administrar la eutanasia, aunque no sea una enfermedad crónica, terminal, muy dolorosa, y aunque el animal Ujú. tenga ganas de seguir viviendo. Sé que tú tienes mucha afinidad por los animales de compañía, Alicia, ¿y qué opinas en este sentido? Sí, bueno, pues sí se da muchísimo, como comentas, los médicos, bueno, en los humanos, en las personas, esta obstinación terapéutica, hacer lo imposible para salvar la vida de la persona. Y eso pues ya está implícito en el entrenamiento y bueno, pues en el aprendizaje del médico, ¿no? Haz todo lo que puedas para salvar a la persona.
Mientras que en los animales, pues sí, como comentas, si no o sea, el dueño es el que puede tomar la decisión, ¿no? De cuándo entonces ya, pues, poner fin al sufrimiento del animal, ¿no? Sin saber que a lo mejor, pues, el animalito quiere otro día ver el sol, otro día a lo mejor comer algo, sí, y nosotros tomamos esa decisión. Y es también algo que comentaban anteriormente, este derecho a la vida, ¿no? Si tenemos este derecho a la vida, ¿por qué no tenemos el derecho a la muerte? Este derecho, esta autodeterminación que tenemos, ¿no? O sea, si la vida es un derecho y yo puedo decidir con esta autodeterminación, este derecho que tengo de autodeterminación, yo puedo decidir acerca de lo que me conviene y acerca de cuál es el propósito de mi vida. Entonces, ¿por qué no puedo ponerle un fin o un límite, ¿no? Y que bueno, pues estamos todavía pues muy atrasados y quién sabe hasta cuándo, ¿no? De Holanda, Bélgica, que son como los pioneros, ¿no? La eutanasia, el suicidio asistido, y que pues nos deja en claro que pues sí, hay muchas personas que sufren mucho y no solamente por una enfermedad física, sino psicológica, ¿no? También, y que pues todavía pues nos falta mucho para avanzar en eso. Y pues sí, también en poder capacitar a los médicos de poner un límite cuando pues, ya no hay nada que hacer, pues la ley de voluntad anticipada, en donde nosotros vamos a determinar que ya una vez que ya no hay algún tratamiento que nos va a dar una curación, ya no se va a dar esta obstinación terapéutica, ¿no? Ah, qué bueno que me corriges el término de encarnizamiento por Es que obstinación terapéutica, ¿no? Que es el se vigente. pueden utilizar, Y ¿eh? sí, bueno, es muy Obstinación. interesante. Ajá, Sí, es que se puede utilizar obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico. excelente. Ok, muchas gracias. Y también muchísimas gracias, Alicia, por el muy interesante comentario. La verdad es que hubo un debate interesante en el chat y si tú eventualmente puedes entrar al Facebook y poder revisar las preguntas, contestar algunas, te lo vamos a agradecer mucho. Ok. Y sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues a toda nuestra audiencia quiero extenderles esta cordial invitación a nuestra siguiente sesión de Cine Debate virtual. Se va a llevar a cabo el 23 de marzo en este mismo horario, día miércoles, y vamos a analizar la película El precio del mañana en compañía del doctor Pablo Ruiz Nápoles de la Facultad de Economía con el tema mercantilización del tiempo y de la vida. Esta película la pueden ver en Netflix previo al debate y pues les quiero invitar también a consultar los libros que el Programa Universitario de Bioética ha editado. Algunos han abordado este tema del que hablamos el día de hoy, el de eutanasia, el de suicidio. Hay un cuaderno de bioética nuevo que se llama Suicidio Racional, se los recomendamos mucho. Y bueno, a seguir en las redes sociales del PUB, la columna en Animal Político y pues todas las actividades que estamos desarrollando en estas fechas. Y bueno, como siempre, agradezco a mis compañeras y compañeros que me apoyan en la logística, en la preparación de estos programas. La verdad es que su ayuda es invaluable, sin ellos no podríamos realizar nada de esto. Y les agradezco también la asistencia a toda nuestra audiencia. Esperemos que pues, este tipo de reflexiones nos ayuden a tomar decisiones importantes y a no complicarnos tampoco tanto. Y pues los esperamos para las siguientes reflexiones. Les deseo excelente resto de semana y los esperamos dentro de 15 días. Hasta entonces, gracias. Hasta luego.